Escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Alberto Fernández inauguró un nuevo periodo de sesiones del Congreso, con un discurso que tuvo dos partes. En la segunda se puso un poco más picante, así que quédate hasta el final del video. Buenos días a todos y a todas. Si le tuviéramos que poner un título, podría ser Entre una gestión moderada y los cruces con la Corte Suprema para unificar al peronismo. Con mi moderación. Fui capaz de enfrentar a los acreedores privados. Con esa moderación fui quien puso el pecho a la pandemia. Fui por el mundo, con mi moderación, con mi moderación, con mi moderación. Primero hizo una larga reivindicación de su gestión y de su moderación. Habló de un país donde la economía crece, las exportaciones crecen, el empleo crece y las jubilaciones y los salarios son muy buenos. Todos datos que tomó parcial e interesadamente para hablar de la realidad de solo una parte de la población y no de la mayoría. Porque tenemos un país totalmente fragmentado, donde hay trabajo precario, los salarios y jubilaciones pierden, las tarifas aumentan, la jubilación mínima, por ejemplo, es de 56.000 pesos y cada vez son más las y los laburantes que necesitan más de un trabajo para sobrevivir porque no llegan a fin de mes. Con esta inflación no hay salario que aguante. Durante esta parte del discurso de Alberto, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, tuiteó: complaciente con los poderosos y duro con los más humildes. Es que Alberto habló solo de una parte de la realidad y no planteó ningún proyecto ni ninguna propuesta para todo ese gran universo de trabajadores jubilados que no recibieron nada del crecimiento del que habló. Eso se quedó en unas pocas manos del poder económico. Viene habiendo una transferencia millonaria de ingresos que le sacan a los trabajadores y va a los grandes empresarios. También hizo dos agradecimientos especiales. Al ministro de Economía, Sergio Massa, que viene de sobrecumplir las metas de ajuste que pide el FMI, y también a la oposición de Juntos por el Cambio por acompañar proyectos de ley claves, como el acuerdo con el FMI y el presupuesto del 2023. Ahí las diferencias se hacen más difusas entre las dos coaliciones. En la segunda parte se concentró en polemizar con la Corte Suprema en un tono bastante electoral. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden. El objetivo fue unificar a su propia coalición de gobierno, que tiene la disputa con el Poder Judicial como bandera, y al mismo tiempo diferenciarse de Juntos por el Cambio, que defiende a la Corte en toda la línea. Polemizó con los fallos de los jueces sobre coparticipación, Consejo de la Magistratura, las irregularidades en la causa contra Cristina Fernández de Kirchner y también pidió que se acelere la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Cruzó en su discurso a Juntos por el Cambio por los chats filtrados del Lago Escondido, por los exfuncionarios prófugos de la justicia y por la mesa judicial. Y ahí fue cuando Juntos por el Cambio empezó el griterío. Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte, Y todo esto mientras se veía la imagen de dos de los jueces de la Corte Suprema con cara de momias, petrificados increíblemente sin gesto alguno. Es verdad que sobran los motivos para cuestionar a esta Corte. Son jueces que se ponen a dedo sin que nadie los elija y que son los que emiten fallos laborales, por ejemplo, que benefician a grandes empresas o permiten aumento de tarifas que paga el pueblo trabajador. Hasta también intentaron darle beneficios en las penas a los genocidas de la última dictadura. Referido a esto, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, dijo: claro que la Corte Suprema es altamente cuestionable y es una discusión muy importante. Hay que explicarle a las y los trabajadores que mucho de lo que decide la Corte incide en sus vidas cotidianas. Seguramente lo que resalte de este inicio de sesiones sea esta polémica con la Corte. Es que en el Congreso hay una dirigencia política que decide polarizar con este tema porque le sirve a sus intereses de rosca interna o electorales. Pero, como dijeron las y los diputados del Frente de Izquierda, deberíamos estar discutiendo salario, jubilaciones, empleo, inflación, que es la realidad de las grandes mayorías trabajadoras y siempre la dejan afuera de la agenda.